En el primer apartado del tema del electromagnetismo vamos a introducir los conceptos de fuerza eléctrica, de campo eléctrico y de potencial eléctrico, así como algún ejemplo de aplicación de estos conceptos. La fuerza de carácter eléctrico es de carácter experimental, sigue la ley denominada de Coulomb, y en la cual la fuerza de carácter eléctrico entre dos partículas cargadas es directamente proporcional al producto de las cargas de ambas partículas dividido por la distancia que hay entre ambas partículas cargadas al cuadrado. La constante de proporcionalidad, esta constante eléctrica, también denominada constante de Coulomb, es del orden de 9 por 10 a la 9 en unidades del sistema internacional. Con el vector unitario U lo que estamos indicando es que al ser una fuerza, es una magnitud de carácter vectorial. Es muy importante remarcar que existen cargas de dos signos diferentes. Por cuestiones históricas las denominamos positiva y negativa. Dos cargas del mismo signo se repelen. Dos cargas de signo opuesto se atraen. Evidentemente, entre las dos cargas se cumple a lo que sería la tercera ley de Newton. Por eso vemos la fuerza, en estos esquemas, la fuerza que hace la carga 1 sobre la carga 2 y la que hace la carga 2 sobre la carga 1. Vamos a analizar un ejemplo. Tenemos dos cargas, una positiva y una negativa, con unos valores del orden de 10 a la menos 6 coulombs o coulombios, y que están separadas 50 centímetros. Vamos a aplicar la expresión de la ley de Coulomb. Tenemos la ley de Coulomb, la ley de la fuerza eléctrica, sustituimos los valores y obtenemos un valor de menos 7,2 newtons. En este caso, este signo negativo, lo que nos está indicando es que es una fuerza de atracción. Si hubiera sido positivo, nos indicaría una fuerza de repulsión. Lo que es esta fuerza aplicada sobre cada una de las partículas cargadas, Q sub 1 y Q sub 2, se ve en el esquema que tenéis aquí, donde se ve la dirección, que es la que une las dos partículas, y aparte se ve el sentido. Otro concepto es el de campo eléctrico. El concepto de campo eléctrico, básicamente la idea es, sin necesidad de que en un punto del espacio haya una carga eléctrica, pues ver cuál sería el comportamiento de una carga eléctrica que colocásemos en este punto como consecuencia del campo eléctrico generado por otra carga, por ejemplo, la que tendríamos aquí, si este fuera un objeto cargado. El valor del campo eléctrico es el de la fuerza dividido por la carga. Por lo tanto, está relacionado con la ley de Coulomb y esta es la expresión. Normalmente, en el caso del campo eléctrico, se dibujan líneas de campo eléctrico. Nosotros sabemos que en el caso gravitatorio, cuando tenemos un objeto masivo, el campo gravitatorio siempre es de atractivo. Si colocamos una masa cerca de la Tierra, es atraída por la Tierra. En el caso eléctrico es diferente. El campo eléctrico podemos tener una carga positiva o podemos tener una carga negativa. ¿Cuál es el signo o cuándo se considera el campo eléctrico en un sentido o en otro? Se considera el campo eléctrico en el sentido que tendría una carga positiva. Por ejemplo, aquí tenemos una carga positiva, el sentido del campo eléctrico es hacia afuera. ¿Por qué? Porque si colocáramos una carga positiva cerca, la fuerza sería de repulsión y por tanto se alejaría de la carga positiva. En cambio, en el caso, dijéramos, de la carga negativa, nosotros lo que sabemos es que la fuerza es atractiva si colocáramos una partícula positiva cerca de la negativa. Eso lo vamos a visualizar mejor con un ejemplo. Estas serían las líneas de campo en el caso de dos cargas positivas y dos negativas.
Aquí tenemos el ejemplo. Tenemos una carga en concreto. Primero nos piden que determinemos el valor del campo en un punto determinado, X. Y después que describamos cuál es la fuerza si colocamos una partícula positiva en este punto X o en el otro apartado si colocamos una fuerza negativa. ¿Qué sucede si vamos a analizar el campo? Tenemos la definición de la expresión del campo eléctrico, sustituimos los valores y obtenemos un valor del orden de 10 a la 6 en unidades del sistema internacional. La dirección, la que une la posición de la partícula cargada con el punto X. El sentido, pues el sentido es, ¿qué pasaría si colocáramos una carga positiva? Pues este es el sentido del campo eléctrico, porque habría repulsión. Pero evidentemente este es el valor del campo eléctrico, haya o no haya carga. Igual que aquí, si nosotros analizamos un caso gravitatorio, nos fijamos en cualquier punto del espacio, aquí hay un valor de la aceleración de la gravedad, del campo gravitatorio, con independencia de que haya un objeto o no. ¿De acuerdo? Este es el concepto de campo. No es necesario que haya un objeto. Después de este inciso, vamos a ver qué pasa desde el punto de vista de las fuerzas. Fijémonos en cuál es el sentido del campo eléctrico. En el primer caso, colocamos una partícula de carga positiva. Vamos a hacer el cálculo de la fuerza. El valor de la carga que colocamos por el campo eléctrico, 2,88 newtons. ¿Cuál es el sentido de esta fuerza? Pues como es una carga positiva, evidentemente es el mismo que el del campo eléctrico. ¿Qué es lo que sucede si nosotros colocáramos en este punto X una carga negativa? Vayamos a hacer el cálculo. Tendríamos una fuerza que en este caso sería de menos 2,88 newtons. ¿Cuál es el sentido de la fuerza? El que se indica ahora en el diagrama. Es decir, el sentido del campo eléctrico es siempre el mismo porque está definido de tal manera que sería el sentido que correspondería si allí colocáramos una carga unidad positiva, pero el sentido de la fuerza ya tiene que tener en cuenta cuál es la carga en concreto que colocáramos. Esta es una gran diferencia con el campo gravitatorio. El tercer concepto que vamos a introducir es el de potencial eléctrico. En el fondo, el potencial eléctrico es un trabajo por unidad de carga. Es el trabajo, pero hay que vigilar con el signo, que realiza una carga, una partícula cargada que consideramos inmóvil, para desplazar una carga puntual de un coulomb, de un coulombio, desde el infinito hasta una distancia r de la carga. De esta manera, si utilizamos el concepto de trabajo, como la integral de la fuerza por el desplazamiento conseguido, lo que tenemos que hacer es sustituir la expresión de la fuerza eléctrica, de la fuerza de Coulomb, teniendo en cuenta que la carga que estamos aproximando tiene el valor de un Coulomb. ¿De acuerdo? Entonces nos queda una integral sencilla de 1 partido de r cuadrado, el valor de esta integral es 1 partido por r, y la integración es entre el punto de origen, que sería el infinito, y el punto final, r. Si consideramos que para la integración el potencial en el infinito es 0, obtenemos el potencial eléctrico en el punto r. El potencial eléctrico es un escalar, y su unidad en el sistema internacional es el voltio. Vamos a realizar un sencillo ejemplo. Imaginamos que tenemos 3 partículas cargadas en posiciones fijas que nos definen 3 vértices de un cuadrado. En el cuarto vértice vamos a calcular el campo, en este caso no el campo eléctrico, sino el potencial. Lo primero es definir cuál será la expresión que hemos de utilizar. Evidentemente es la del potencial. El potencial es aditivo, es decir, que el potencial colocado en el vértice donde queremos hacer el cálculo es el originado por cada una de las partículas de forma independiente. Como nos aparece la distancia, hemos de calcular por trigonometría las 3 distancias implicadas,
En el caso de la distancia R2 utilizando el teorema de Pitágoras, y una vez tenemos las distancias, como conocemos el valor de las cargas y el de la constante eléctrica K, que es la constante de Coulomb, podemos sustituir en la expresión del potencial y determinar que el potencial es de el orden de menos 95 por 10 a la 3 voltios. Es importante aquí que os fijéis en el signo. En el signo es aditivo el potencial, pero dependiendo de la carga en concreto, el término puede ser positivo o negativo.